Hola, mi nombre es Melissa, bienvenidas a un nuevo episodio de Click. Como cada semana te daremos a conocer las últimas tendencias en el mundo de las ciencias económico-administrativas y abordaremos temas de interés general. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación te presentaremos en Go Digital la información más relevante sobre emprendimiento, innovación y tecnología. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre 4 vertientes en las que Robert Kiyosaki, un exitoso empresario y consultor de negocios, nos puede orientar con los estudiantes acerca de nuestro proyecto de vida. Él señala que tenemos 4 opciones o 4 vertientes, puede haber más obviamente, las cuales las abordaremos brevemente en este episodio. El primero es ser empleado. Algo que les he comentado a los chicos que se acercan con nosotros a la oficina, no necesariamente ser empleado es malo. Tiene ciertos beneficios como estabilidad, seguridad en cuanto a ingresos. También, por ejemplo, una gran recomendación es buscar siempre empresas medianas o grandes para tener siempre un plan de carrera, escalabilidad. Por ejemplo, también conozco una chica de aquí de Cusea que hace un año y medio entró a Amazon a trabajar en la Ciudad de México y gustosamente me decía que ya está en Canadá. Esa movilidad también creo que a todos nos gusta. Entonces, ser empleado no necesariamente es malo, creo que también tiene sus bondades, sin embargo también tiene algunas limitantes como en ocasiones estamos topados a ciertos sueldos, el tema también del burnout o este estrés laboral, el tema que también siempre todos los méritos o logros generalmente pues van a ser propios de una organización, aunque tú seas parte de, pues no, realmente no son tuyos como tal. Entonces, quizás si estás un poco topado y la gran recomendación es siempre buscar un lugar donde puedas crecer e inclusive aprender. Esa es una vertiente que tenemos en un plan de vida, por así señalarlo. La segunda puede ser el tema de autoempleo. El autoempleo tampoco necesariamente es malo. Te permite ser emprendedor. Algunos beneficios que tienes es en cuanto a flexibilidad en tus horarios, tiempos. Sin embargo, también te implica tener mucha disciplina, una gran planeación, ser muy perseverante. Uno de los retos también que tenemos en cuanto a la parte de autoempleo es que generalmente tenemos una visión en que nos autogeneremos nuestro ingreso o nuestra nómina. Creo que ahí hay una gran vertiente entre ser un autoempleado y ser un empresario. No necesariamente tiene que ver con el número de empleados o lo que factures, sino en la mentalidad, que esto lo acuña muy bien Robert Kiyosaki. Un autoempleado generalmente tiene una mentalidad de, en vez de que un tercero, mi patrón, me pague mi sueldo, me lo autogenero. Sin embargo, en ocasiones, en esta visión que tenemos, carecemos, por ejemplo, de seguridad social, de aguinaldo, de ciertas prestaciones, e inclusive el mayor reto que tenemos es que en cualquier época de inestabilidad puede caerse pues todo nuestro castillo de naipes. Entonces aquí lo que se invita es ser muy estratégico, perseverante y tener fijas metas de expansión. Vamos a entrar a la tercera vertiente, que ya es un poco más consolidado lo anterior, el ser empresario. El ser empresario te implica no solo el tema de tener un equipo de trabajo, lo puedes tener en la fase anterior como autoempleado, o también el tema financiero de lo que facturas. Aquí también está en juego tu mentalidad. Estamos ya en la parte de rentabilidad, de crecimiento, de expansión, de tener solidez financiera. Aquí hay un tema que me gusta mucho, el tener presupuestos. El presupuesto de aguinaldo. Sabes que cada mes mi negocio tiene que ahorrar 1,000 pesos al mes, digamos, a modo tal que llegado el mes 12 tenga para solventar todo esto. Presupuestos de mantenimiento, presupuestos de expansión, de ahorro. Aquí sobre todo es muy importante este umbral de pensamiento, en ser rentable, el ser operativo, el ser eficiente con tus recursos. La cuarta vertiente que nos señala Robert Kiyosaki es el tema de ser inversionista. Creo que es algo muy aspiracional para muchos, que el dinero trabaje por nosotros y no nosotros para él. Sin embargo, sí te implica tener una fuerte formación financiera. Existen múltiples formas de invertir, desde algunos más seguros, digamos CETES, certificados de tesoro,
el rendimiento es menor, pero el riesgo casi es nulo, y hay otros que pueden ser con mejores rendimientos, más atractivo. Sin embargo, el reto es mayor. Digamos ahorita que está la fiebre de criptomonedas, toda esta parte de dinero digital o electrónico. Sin embargo, pues si no estamos preparados para esta vertiente de inversión, creo que estamos en un juego donde no tenemos la visión completa. El ser inversionistas sí tiene muchas bondades, sobre todo en cuanto a tu tiempo, sobre todo en cuanto a la capacidad de producir y reproducir el dinero a través de estos intereses. Sin embargo, no hay que perder de vista el tema de riesgos, no hay que perder de vista el tema de tener una fuerte cultura financiera para identificar estas oportunidades. Con esto cierro mi participación el día de ahora, recordando que tenemos diferentes vertientes en un plan de vida para nosotros. La recuento. Podemos ser trabajadores, no necesariamente es malo si estás en una buena organización que valoren tu desempeño. Podemos ser autoempleados, siempre y cuando tengamos metas claras, planes específicos y constancia al respecto. Podemos ser empresarios, sobre todo aquí la mentalidad y la estructura nos va a dar mucho este soporte para expansión. E inversionista, que ya puede ser un modelo más de diversificación y también de poner a trabajar ya los recursos sin que tú necesariamente estés ahí de forma presencial. A continuación entrevistaremos en La Ciencia Habla a la maestra Marisol Luna Rizo, coordinadora de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, quien nos platicará sobre la importancia de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta fundamental para la educación en nuestros tiempos. Bienvenidos a la sección La Ciencia Habla. El día de hoy estoy muy emocionada de tener con nosotros a la maestra Marisol Luna Rizo. Es la coordinadora de la maestra de tecnología, en la Maestría de Tecnologías para el Aprendizaje de CUSEA. El día de hoy nos hablará de un tema sumamente importante en la actualidad, como lo es la inteligencia artificial en la educación y cómo esta puede ayudarnos al desarrollo sostenible en la actualidad. Bienvenida, maestra, es un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Dani, y pues gracias por la invitación y espero que les sirva esta información y para tener más claro la importancia de la inteligencia artificial. Sí, claro. O no la importancia, ¿no? Sí, y bueno, teniendo en cuenta justamente la importancia del desarrollo y la innovación, me encantaría que nos dijera cómo puede la inteligencia artificial revolucionar en la educación justamente. Yo creo que vamos a comenzar hablando, Dani, sobre conceptos muy pedagógicos o teóricos, como es el aprendizaje adaptativo. No sé si has escuchado lo que es el aprendizaje adaptativo. Este aprendizaje es una estrategia que se basa en la recolección de datos y que tiene que ver con el Learning Analytics. Esto nos quiere decir que los estudiantes realizan tareas muy específicas de acuerdo a sus habilidades. Entonces la educación, estamos hablando que ya la educación no tiene que ser masificada o general, sino que tenemos que pensar en esas características de los estudiantes y pensar en sus procesos de aprendizaje. Entonces, este aprendizaje adaptativo, pues es muy complejo, ¿no? Si tienes 60 alumnos en el aula, ¿cómo lo puedes hacer? Tú como docente, incluso utilizando las tecnologías básicas que tenemos como diseño de cursos, lo hacemos muy generalizado. Entonces, ¿qué nos ayudaría la inteligencia artificial? Pues a generar estos aprendizajes adaptativos. Imagínate tú que entras a tu curso en línea y en la plataforma analiza tus habilidades y te presenta las actividades de aprendizaje que te ayudarían a ti en específico. Ese es uno lo que nos ayudaría mucho. Otra parte sería la evaluación del aprendizaje. Creo que muchos de nuestros estudiantes y como docentes, un problema es la evaluación fast track, es decir, una evaluación continua y rápida. Nos gusta saber cómo vamos, ¿no? Sí. Entonces, tenemos igual una masificación de alumnos, entonces los procesos de evaluación de actividades suele ser más tardado. Entonces, ese es otro elemento que nos ayudará la inteligencia artificial, a sistematizar la evaluación. Entonces tú, imagínate como alumnita, darle clic y enviar mi tarea y te entreguen una retroalimentación en inmediato, ¿no? También nos ayudará muchísimo los aspectos curriculares. ¿A qué me refiero? A diseñar planes de estudio. Como la inteligencia artificial es una suma de información y análisis de información que ya existe, entonces nos ayudaría mucho
a nosotros para que ustedes tuvieran los temas de actualidad, las tendencias de actualidad. O sea, ¿qué está pasando dentro de negocios internacionales, de recursos humanos, de mercadotecnia? ¿Qué está ocurriendo? Entonces tendrían temas muy actuales, como esto de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, justo. Y por último, pues la tutoría, ¿no? O sea, hemos escuchado el chatbots, donde dicen, en ventas, rápido te dan, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo te puedo? ¿Cuál es tu problema? Imagínate trasladarlo a la tutoría. Yo como estudiante tengo un problema, desde aprendizaje, no me va bien en una materia, no me va bien en un contenido, necesito asesores. Y entonces que los asesores fueran automatizados y que en inmediato te pudieran estar dando esta asesoría. Incluso ahorita con esta cuestión de las emociones, tener un tutor virtual con inteligencia artificial para que te pudiera orientar y tú pudieras expresar tus emociones, porque es muy complejo en la educación, Sí. el proceso de aprendizaje, entonces siempre necesitamos tener el apoyo de tutores. Sí, ¿Cómo como ves? una guía. Bueno, la verdad es que me parece bastante interesante y bastante importante el destacar que justo la inteligencia artificial nos puede ayudar a generar un aprendizaje más específico y no tan general como estamos acostumbrados en la actualidad. Entonces, me parece bastante importante destacar esto. Y continuando, ¿cuáles son los principales retos a la hora de emplear la inteligencia artificial en la educación? Pues hay varios retos muy Sí, importantes. me imagino. El primero es que no hay políticas de implementación de la inteligencia artificial en educación. En diciembre pasado, la UNESCO hizo un foro donde se discutió las políticas de implementación en educación de la inteligencia artificial. ¿Sabes cuántos países participaron? Solamente 14. Es decir, estos 14 solamente países ya tenían como esa propuesta de implementación de la inteligencia artificial en educación y pues son muy poquitos. De América, pues ninguno, ¿no? Entonces, pues México todavía nos falta trabajar mucho. ¿Por qué es necesario estas regulaciones? Por la cuestión de la ética. Es importante, muy, muy relevante y es un reto de la IA tener la ética muy clara. Es decir, qué parámetros, qué puede ocurrir. Vamos a un ejemplo. Yo como estudiante hice mi tarea utilizando el ChatGPT Sí. y le envié al profesor. Me la revisó y aprobé. ¿Y dónde está la ética? No cité que yo la hice con inteligencia artificial. Aunque ustedes hagan actividades con inteligencia artificial, se tiene que citar que lo hicieron con ChatGPT. Incluso si tú le tecleas ChatGPT, ¿cómo te puedo citar? Ya te dice OpenAI, que es la empresa que hace ChatGPT, el año y puedes citar la información que obtuviste. ¿Sí? Vámonos a una situación extrema. Un trabajo de tesis. Hice todo un trabajo de tesis utilizando inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si se descubre? No hay lineamientos. No tenemos una regulación clara de que estas cuestiones éticas que pasarían dentro de la educación. O sea, nosotros conocemos ahorita que es importante los prompts. No sé si sabes que los prompts es esta instrucción que le das a la herramienta de inteligencia artificial. Ya se están considerando los prompts como procesos de protección intelectual, porque hacer un prompt no es sencillo. Si tú utilizas una herramienta de inteligencia artificial poniendo palabras clave sin tener este sentido de hilación como un prompt, te va a salir como si buscaras en Google. Te va a salir una información desencajada. Pero si tú trabajas el prompt con un pensamiento analítico y vas desarrollando esa habilidad, ya se convierte en una programación. Entonces ese prompt es una habilidad intelectual que tú vas desarrollando. Sí. Entonces tampoco hay una regulación de los prompts. Ahorita puedo buscar un prompt y ya me agarré un prompt de alguien que comparte. Entonces esa es la parte como que muy importante de los retos. En conclusión, debemos de tener políticas de que qué sucedería si los estudiantes usamos inteligencia artificial y son descubiertos, y la ética. Enseñarles a los estudiantes y como docentes a aprender los principios éticos para utilizar de manera eficiente, equitativa e igualitaria la inteligencia artificial. Creo que tenemos que quitarnos este cliché de que la inteligencia artificial es algo negativo para los estudiantes, porque justamente un profesor el otro día me comentaba que sí podemos utilizarla para realizar tareas, simplemente tenemos que aprender a utilizarla así como usted nos menciona, tenemos que aprender a regular
y a poner normativas que nos guíen para no desaprovecharla y para pues, llevar a cabo acciones que contribuyan a nuestro aprendizaje finalmente. Y bueno, siguiendo con esta línea de retos, ¿cuáles son los principales retos que los docentes tienen en esta era de inteligencia artificial y cómo es que las universidades pueden actuar al respecto? Wow, yo creo que esa es la pregunta del millón. Yo, como te comentaba, los jóvenes son más factibles y más fácil de adaptarse a las tecnologías, pero nosotros los docentes, pues, ahí vamos. Yo creo que el principal reto es la capacitación del uso de la inteligencia artificial como herramienta para el diseño de recursos educativos. Creo que como docentes es importante que veamos esa ventaja de que nos ayudan a generar recursos educativos maravillosos y en muy poco tiempo. Y entonces, pues, esta capacitación se tendría que pensar en 3 niveles. El nivel 1, las cuestiones éticas. O sea, todos los docentes tenemos que considerar, explicar, asesorar, compartir a nuestros estudiantes estos lineamientos éticos. Tenemos que rescatar cómo tenemos que cuidar los derechos de autor, la protección y que ellos entiendan que es información que también puede ser citada, ¿no? Después, los profesores tendremos que enfocarnos en diseñar ambientes dentro del aula utilizando la inteligencia artificial. Imagínense herramientas que pudieran ustedes hacer videos que les ayuden a desarrollar sus habilidades interpersonales, pero como docentes tenemos que saber cómo utilizar esa herramienta, en qué momentos y con qué objetivos, ¿no? Claro. Y el nivel 3, pues sería como que el nivel súper avanzado, ¿no? Que un docente ya le entre a la programación y diga, híjole, yo puedo generar tareas codificando tecnologías, utilizando grandes bases de datos, que aquí ya son docentes que ya utilizan las tecnologías. Por ejemplo, yo estoy trabajando en una plataforma, quiero desarrollar una plataforma que sea intuitiva con un modelo de diseño instruccional utilizando inteligencia artificial. Entonces aquí ya tiene que tener un nivel de complejidad por la programación, pero esperemos que se den los resultados. Luego viene pues el uso ético dentro del aula, ¿no? Sí. ¿Vamos a usar las herramientas de inteligencia artificial? Sí. ¿Voy a dejar que hagan productos con inteligencia artificial? Sí. Pero ¿después qué? ¿No? ¿Qué hacemos con esos productos? Entonces, tenemos que retomar la parte de lo dialógico, los debates, el que ustedes digan, ok, la inteligencia artificial ya hicieron el producto, pero ese producto, ¿qué te dejó a ti? ¿Cómo lo puedes expresar? Porque no nada más es plasmarlo, eso lo hace el ChatGPT o lo hacen las otras herramientas. ¿A ti qué te dejó y cómo lo vas a poder implementar y qué habilidades desarrollas, ¿no? Luego también, pues necesitamos desarrollar en ustedes como docentes, utilizando la inteligencia artificial, que ya hemos visto que se han logrado pensamiento analítico, pensamiento sistémico, pensamiento lógico-matemático. Que te comentaba, usar los prompts te ayuda a generar un tipo de programación y eso es un pensamiento lógico-matemático. Sí. También es desde mejorar la interacción humana. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido como, ay, es que soy introvertido? Sí. Pero si hay una mediación tecnológica, como por ejemplo hay una herramienta que se llama iLive, que te ayuda a hacer videos en segundos con un personaje de inteligencia artificial. Puede ser que yo tenga pánico escénico, pero si yo genero el contenido para que un avatar, un sistema de inteligencia artificial lo exprese, ¿por qué no? Debería ser válido. Y también tenemos que pensar mucho en que ya la expresión verbal, o sea, la discusión dentro del aula va a ser necesaria, no nada más entregar productos tangibles como ensayos, proyectos, sino que tenemos que irnos más allá, a ver, ¿qué te dejó el proyecto? Y más lo dialógico. Esta parte justamente de no solo quedarte con lo que hiciste, sino retroalimentarlo y tomar las mejoras para tu bien, y qué mejor que utilizar la inteligencia artificial para contribuir a tu educación, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿por qué se dice que la inteligencia artificial es un área de oportunidad para mejorar los indicadores del desarrollo sostenible, pero desde las aulas? Muy bien. Mira, el desarrollo sostenible pues viene de un Plan de Educación para Todos 2030 de la UNESCO, y el número 4 pues tiene que ver con la educación. ¿Qué tendrá que ver? La UNESCO menciona que la educación tiene que ser inclusiva, equitativa y de calidad. Sí, claro. Y eso
nos puede ayudar la inteligencia artificial y promover aprendizajes a lo largo de la vida. Entonces, también señala en esta conferencia de diciembre, Estefanía Giannani señala que mediante el diseño y el uso de la inteligencia artificial, independientemente de los sesgos, porque aquí también hay que dejar claro que la inteligencia artificial se alimenta de la información que el ser humano comparte. Sí. Entonces, si hay un sesgo de información, sigue habiendo ese sesgo de información. Debe de responder a las necesidades de los docentes y los alumnos, navegando una transformación de una manera que se eleve la educación y la humanidad a nuevas alturas. Ven un área de oportunidad maravillosa para ser inclusiva, para ser equitativa. La IA, o sea, la inteligencia artificial, también es una fuerza impulsora para remodelar la educación y lograr este desarrollo sostenible. Y también puede ser una forma importante de mejorar la calidad en la educación. Entonces, lo vemos como área de oportunidad la UNESCO, entonces también creo que los gobiernos tienen que ver y trabajar hacia allá, considerando los contextos. También es muy claro que hay lugares donde incluso muchas veces no hay electricidad. Entonces tenemos que mediar para buscar esta equidad e inclusión que siempre ha buscado el desarrollo sostenible. Sí, aquí es donde entra la brecha digital, en donde creo que principalmente tendríamos que buscar disminuirla, aquí por ejemplo en México, para después, ahora sí, integrar la inteligencia artificial en toda la educación, en todo el país. Y bueno, una vez diciendo esto, ¿hacia dónde va la educación en un país como México, como nuestro país, en el que la tecnología y la inteligencia artificial toman cada vez más relevancia? Mira, encontré una información que se me hizo súper interesante. La inteligencia artificial con equidad de género y la inteligencia artificial para la igualdad de género. Me encantó esta parte donde se requiere que la inteligencia beneficie a la equidad y la igualdad de género. Nosotras somos mujeres, siempre hay esta como diferencia, y presentan un caso muy interesante que sucedió en el 2018 con Amazon. Amazon desde el 2018 decidió no utilizar inteligencia artificial para la situación de contratación de mujeres. ¿Por qué? Porque volvemos a hablar de los sesgos de información. La inteligencia artificial hacía un perfil y ese perfil seleccionaba siempre más a los hombres. Entonces, creo que en México y en todo el mundo es necesario que empecemos a trabajar que la inteligencia artificial con estos parámetros de inclusión de género. Y entonces, esto nos da también, pues, a las cuestiones, regresamos a lo ético, ¿no? Tenemos que tener las cuestiones de los datos, los algoritmos, cómo están aprendiendo. Aquí, a nivel internacional, pues como siempre, el sesgo del idioma, la inteligencia artificial y las herramientas van aprendiendo más en inglés porque la información va fluyendo más en inglés y se queda todavía un poquito más desfasado lo que es el español. Entonces creo que tenemos que seguirlo utilizando. O sea, no tenerle miedo y tratar de disminuir esos sesgos. Entre más información y trabajemos más con el algoritmo, aprende más la inteligencia. Te voy a dar un ejemplo. Si tú utilizas una herramienta, la primera vez que tú la utilices, tiene un 85% un 75% de exactitud. O sea, tiene sesgo de información. Tú vuelves a ir trabajando de esa misma temática, sube a un 85%. En una tercera vez, cuarta, quinta vez, entre más la vayas utilizando, va aprendiendo más el algoritmo. Entonces se va disminuyendo el sesgo. Entonces si nosotros entre más lo utilicemos, va a ir más aprendiendo, ¿no? Y también, pues el seguimiento, la evaluación, la investigación de la inteligencia artificial. Esto es súper importante también. Tenemos que seguir haciendo nosotros, docentes, investigadores, hacer proyectos de investigación de la inteligencia artificial. Cómo está pasando dentro del aula, qué está pasando con las herramientas tecnológicas y darle seguimiento, por ejemplo, participar en congresos, información, conocer. Por ejemplo, aquí en CUSEA vamos a tener un congreso sobre la educación y las tendencias de la educación y la inteligencia artificial en octubre, 25, 26 y 27 de octubre, para conocer qué está pasando, cómo lo estamos implementando. Sí. En bachillerato
yo acabo de dar una capacitación a profesores de bachillerato para que utilicen las herramientas de inteligencia artificial para el desarrollo de recursos. No saben qué fascinados estaban, porque la eficiencia del tiempo y la calidad de los recursos es muy bueno, ¿no? Entonces creo que tenemos muchos retos, tenemos que seguir trabajando con las cuestiones éticas, tenemos que darle seguimiento a la cuestión de la equidad de género en la inteligencia artificial para disminuir sesgos, seguimiento, evaluación y seguir haciendo proyectos de investigación. Wow, me parece súper interesante todo esto que mencionan. Y bueno, partiendo de esto, desde la UNESCO, justamente, ¿cuáles son las acciones y aportes para promover el uso de la inteligencia artificial en la educación? Mira, la UNESCO, este encuentro lo hace cada año, entonces esperemos este año en diciembre a ver qué ocurre, a ver si hay más países, pero en ese mandato exige intrínsecamente un enfoque de la IA centrado en el ser humano. Imagínate qué importante es eso. Su objetivo es incluir el papel desempeñado por la IA en la solución de las desigualdades actuales, en materias de acceso al conocimiento, la investigación y la diversidad de expresiones culturales, y garantizar que la IA no se amplíe la brecha tecnológica dentro de los países y entre ellos, ¿no? La promesa de la IA para todos, o sea, es como un mandato, o sea, la IA para todos. Ya no es solamente la educación para todos, sino que ahora también se está hablando que la inteligencia tiene que ser para todos. Y debe permitir a cada cual pueda sacar un provecho, ¿no? Usando las tecnologías. También apoyar experimentaciones en toda la escuela sobre el uso de la inteligencia artificial para facilitar la innovación, docencia, el aprendizaje, incluir casos exitosos. Por eso es importante que empecemos a decir, ok, lo estoy utilizando, compartir cómo lo estoy utilizando, porque puede ser un caso exitoso que se puede utilizar en otros niveles educativos. Tener presente que falta apoyar la investigación, la innovación, el análisis de los efectos de la inteligencia artificial en las prácticas y los resultados de aprendizaje y las nuevas formas de aprendizaje. Ya no aprendemos igual los chicos, nosotros era otra forma de aprendizaje, entonces tenemos que adaptarlo. Si seguimos en un sistema distinto, pensando en un sistema de hace 40, 50 años, cuando ya estamos en un sistema de quinta generación, ¿no? Tecnología. Fomentar la investigación comparativa y colaboración entre países. O sea, la UNESCO va para allá. Los países más desarrollados pues tienen que hacer trabajo con los países que van desarrollando las tecnologías, ¿no? Tener en cuenta que la inteligencia artificial ofrece oportunidades para apoyar a los docentes en sus responsabilidades educativas y pedagógicas, la interacción humana, la colaboración entre docentes y los educandos, y deben seguir ocupando un lugar esencial en la educación. Volvemos. La inteligencia artificial es una herramienta. Siempre va a ser más importante el estudiante, sus procesos de aprendizaje y pues el docente. En pocas palabras, la UNESCO dice, el docente no va a desaparecer, el docente necesitamos apoyarlo, tenemos que ayudarle las herramientas tecnológicas. La inteligencia artificial ya está aquí, va a seguir mejorando, tampoco va a desaparecer. Sí. Entonces tenemos que pensar que la inteligencia artificial tiene que ser para todos. Sí, tenemos que aprender a coexistir la inteligencia artificial, los docentes, alumnos. Y bueno, muchísimas gracias por compartir el día de hoy con nosotros esta información. Fue un placer tenerla aquí, maestra Marisol Rizo. Y pues muchas gracias por abrir su mente con nosotros y brindarnos más conocimientos. Muchísimas gracias, y solamente les quiero dejar un mensajito a los alumnos. Los profesores sí nos damos cuenta cuando hacen tareas con inteligencia artificial. Así que tengan mucho cuidado. Yo siempre les comento, hay que cuidar lo ético y más que nada hay que dialogar. Como tú lo hiciste con tu profesor, dialoguen si hay la oportunidad de que se pueda hacer actividades utilizando la inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias. El Dr. del Toro, experto en la canasta básica, nos estará compartiendo información relevante sobre economía y finanzas personales. Buen día, mi nombre es Héctor del Toro, bienvenidos a la cápsula Tu Economía. El día de hoy hablaremos qué son los gastos hormiga. Un gasto hormiga es un consumo cotidiano que tiene un valor bajo y por eso suele pasarse inadvertidos en nuestro régimen de gastos diario y mucho más en aquellos presupuestos mensuales que tenemos dentro del hogar.
Estos gastos son compras tan pequeñas como las hormigas, pero que juntas pueden representar a un gran consumo o un gran gasto o una falta de oportunidad de ahorro. Es uno de los conceptos básicos de educación financiera que deben tener en cuenta todas las familias. Identificarlos lleva en cuenta de ello para tomar decisiones para controlarlos y reducirlos sobre las conductas administrativas que comúnmente son personales dentro de nuestro hogar. ¿Cuáles son los gastos hormigas más habituales? Hay que recordar que en el contexto de las familias de clase media en nuestro país, los gastos hormigas pueden ser una amenaza silenciosa para nuestras economías, puesto que la salud financiera puede ponerse en riesgo. Estos pequeños gastos, pero constantes, pueden ocasionar gastos que se pueden acumular rápidamente sin que nos demos cuenta. Algunos de los principales gastos hormigas a los que debemos prestar más atención son aquellos gastos tradicionales como el café diario que podemos tener sobre la marcha hasta nuestros trabajos o en las tiendas de la esquina. Los gastos sobre comidas rápidas y snack fuera de la casa. Las suscripciones a servicios de streaming como Netflix y aplicaciones móviles, compras impulsivas en tiendas de barrio, lo que viene siendo tiendas del centro comercial o a la vuelta de la esquina, transportes de servicios, taxis, plataformas y aquellos donativos que nosotros damos a manera de propinas, bebidas y comidas en máquinas expendedoras. Todo esto, si ustedes se fijan, es un gasto hormiga que comúnmente hacemos todos los días, y estos son pequeños lujos que, como prácticamente lo hacemos, son gastos que no necesitamos, sin embargo los realizamos para poder controlar nuestra situación de hambre o nuestra sed. En este caso, para tratar de no privarnos de placeres cotidianos como los que acabamos de mencionar, lo que podemos hacer es un presupuesto familiar que nos permita reemplazar aquellos gastos o eliminar aquellos que no tienen un propósito significativo dentro de nuestro gasto diario, para de esta manera tratar de controlarlos y reducir y mitigar lo que conocemos como el gasto hormiga. Por lo tanto, algunas recomendaciones serían poner alertas e identificar cuáles son los gastos más recurrentes que no necesitamos. Después, mantener a la mano una libreta o una hoja de cálculo de Excel donde hagamos las notas prudentes de qué son los gastos comunes que realizamos y de esta manera asegurar nuestros bienes, servicios y los gastos operativos que tenemos en nuestro hogar. La tercera de ellas sería, hay que hacer una ponderación, evaluar cuáles son los gastos que más necesitamos y poderlos administrar de manera significativa. Hay que visualizar cuáles son los distintos consumos de alimentos procesados para cuidar nuestra salud y de esta manera cocinar en nuestros hogares, y de esta manera estaríamos ahorrando cierta clase de dinero sobre lo que viene siendo nuestra economía. Hay que tomar decisiones y empezar a construir nuestro cambio a través de métodos y estrategias que pueden implementarse dentro de las finanzas públicas para de esta manera reducir los gastos hormigas y evitar mantener el dinero físico en nuestras manos para no tener la facilidad de tener compras innecesarias de los artículos que nosotros queremos. De esta manera, si tenemos la adquisición de bienes y servicios por medio de la compra de la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, podemos ahorrar simplemente por no tener la practicidad de portar el dinero de manera líquida y ocasionar el querer comprar más cosas sin necesitarlos. Por mi parte es todo y nos vemos para la siguiente cápsula. Incorporación temprana a la investigación. La nueva sección Incorporación temprana a la investigación tiene como objetivo promover las vocaciones científicas entre los estudiantes del CUSEA. Hola, buen día a todos. Nos encontramos aquí en otra cápsula de tips sustentables. Mi nombre es Norma y me encuentro con mi compañera Marta. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Norma, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye Norma, te quería preguntar, ¿sabes qué es la ayuda humanitaria? Sí, te cuento un poco sobre eso. Resulta que la ayuda humanitaria es aquella que se brinda a la población víctima de un desplazamiento para garantizar el acceso a servicios básicos. ¿Qué tipo de servicios? Como alimentación, atención médica, agua o refugio. Las causas principales de desplazamiento pueden ser desastres naturales, conflictos armados o guerras. Pero todo esto, ahora tú dime Marta, ¿cómo podemos ayudar a este tipo de casos? Claro que sí, te puedo decir que tenemos 3 opciones, que son donando dinero, donando en especie y uniéndote a la campaña de redes sociales. Oh, súper. Muy bien, esto ha sido todo por nosotras, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos en otra cápsula de tips sustentables en CUSEA. Hasta la próxima. Adiós. Les presentamos el tip sustentable de la semana. Hola, mi nombre es Jimena Carolina López Hernández.
soy de Puerto Vallarta y actualmente estudio en la Universidad Vizcaya de las Américas, 9º cuatrimestre, en la carrera de Ciencias de la Educación. Es mi segundo verano de investigación, por lo cual la verdad sí me llama mucho la atención la línea de lo que es la cultura de paz. Mi investigación está relacionada con las adolescencias y sus vínculos morales con los animales, con la doctora Ana Cecilia Valencia. Me llamó mucho la atención volver aquí a la Universidad de Guadalajara porque creo que es una universidad extremadamente preparada y capaz de fomentar la investigación. Actualmente me siento muy grata y convencida de que este tipo de experiencias nos dejan vínculos tanto sociales como académicos muy gratos. Tuve la oportunidad de conocer a más compañeros tanto del país como de Colombia. Entonces yo los invito a que si tienen la oportunidad de meterse al programa Delfín, la aprovechen. Gracias. Escuchemos las voces de nuestra comunidad CUSEA en la entrevista que le realizamos. El día de hoy estoy con Maleni, quien es admitida de la licenciatura de Gastronomía. Platícanos un poco sobre qué esperas en esta nueva etapa de tu vida. Pues espero conocer mucha gente, tener muchas experiencias nuevas, conocer todo el centro y tener oportunidades de viajar y así. Muy bien. ¿Y cómo te sientes al ver ese admitido en tu lista? Me sentí muy nerviosa, siempre creí que no iba a quedar por lo que me pasó en la prepa, pero después cuando vi el admitido me sentí bastante relajada, contenta y emocionada por entrar. Muchas gracias por compartir y muchas felicidades. A ti. Ella es Majo, admitida de la licenciatura de Gastronomía. Majo, platícanos un poquito qué esperas en esta nueva etapa aquí en CUSEA. Pues yo espero lograr irme de intercambio y también espero hacer amigos y que la carrera me forme como una persona independiente. Y platícanos un poco qué sentiste cuando viste ese admitido en tu... Me emocioné mucho, la verdad yo me esforcé mucho para entrar y pues lo logré. Muchas felicidades, Majo. Gracias. Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa. Gracias. ¿Qué es la cultura de paz? En esta nueva sección promovemos el respeto a la vida, la dignidad humana, poniendo en primer plano los derechos de todas y todos. Reflexionaremos sobre los distintos tipos de violencia, así como los principios de libertad, justicia, respeto, solidaridad y tolerancia, que construyen una cultura pacífica. El día de hoy vamos a hablar sobre embajadores de paz. Las y los embajadores de paz son personas de la comunidad del CUSEA que se postulan de forma voluntaria y que asumen esta responsabilidad de transmitir valores, ética y con su ejemplo transmitir lo que es la cultura de paz. Ayudan muchísimo a incidir en los pares, en sus iguales y también a personalidades que estén alrededor, ya sea trabajadores, invitadas o invitados, y sobre todo ayudan a poder entrenarse para poder resolver conflictos. Las y los embajadores de paz promueven a través de la cultura, la educación y los derechos humanos. Por una parte están los embajadores de paz académicas y académicos que se enfocan en desarrollar proyectos multidisciplinarios, ya sea internos en el centro o fuera en la comunidad. El único objetivo es resolver conflictos. Obviamente estos pueden ser relacionados a cuestiones sociales o a cuestiones cognitivas o a cuestiones de cualquier índole. Obviamente que las y los estudiantes que están dentro de este programa tengan esta capacidad y conocimiento, que tienen un entrenamiento en el cual las cátedras UNESCO, los programas interdisciplinarios de estudios de género y otras instancias nos ayudan muchísimo a capacitar, y estas personas quedan entrenadas para resolver dichos conflictos. Por otro lado tenemos la compañía de teatro. Esta compañía de teatro para la paz ayuda a utilizar la sublimación artística, y esto nos ayuda primero que estas y estos estudiantes puedan entrar en un proceso de deconstrucción y de reeducación para que puedan incidir a través del arte el reconocimiento de las emociones, de los problemas emocionales que traigan, o también porque alguna vez pudieron haber sido agresores, pudieron haber sido víctimas o personas expectantes sobre la violencia.
y la compañía de teatro crea proyectos artísticos y multidisciplinarios, unen todas las disciplinas artísticas y ponen en un producto terminal como una obra de teatro, una galería de arte, una puesta dancística, con la finalidad de poder llevar a cabo en escena todo este proceso de deconstrucción y así invitar a toda la comunidad que los observa y estas y estos puedan estar invitados a este hermosísimo proyecto. Las y los embajadores de paz ayudan muchísimo a poder apoyar a estudiantes que se encuentran en una situación de violencia, en una situación de conflicto, no necesariamente con una persona, sino también con nosotras y nosotros mismos. Sirven para apoyar muchísimo a la comunidad y son nodos claves para poder estructurar el tejido social, principalmente universitario. Te invitamos a participar en esta convocatoria que se realiza una vez al año, justamente en el mes de mayo. A veces lanzamos convocatorias extraordinarias para que haya embajadores de paz que se nos sumen. El objetivo es que todo el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas puedan ser embajadoras y embajadores de paz. Te invitamos. Hemos llegado al final de Click. Esperamos que estos temas hayan sido de su gran interés. No se olviden de dejarnos sus comentarios, likes y compartirnos a través de redes sociales. Mi nombre es Melissa, nos vemos en una siguiente edición. Que tengan un excelente día. Hasta luego.